Muy buenas, estamos aquí otra vez en el canal de Cocinando Software para todos aquellos que queráis vivir del software. Hoy os traigo una imagen impresionante para mí, una imagen que representa una locura, como se muestra en la miniatura. Y bueno, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Aparecen temas de bases de datos, HTML, CSS, JavaScript, preprocesadores, IDEs, muchísimas cosas aparecen. Pero bueno, más allá de todos los elementos que aparecen en este gráfico, la cuestión aquí es si hace falta conocer todo esto en profundidad para poder desarrollar aplicaciones y dedicarte a este negocio. Vivir de ello, como bien dice en el canal. En este vídeo simplemente voy a mencionar cada uno de estos puntos. Va a ser un vídeo pues, que puede durar un ratillo, pero bueno, creo que es importante tener en cuenta todos los elementos y el porqué de cada elemento, ¿vale? Antes de ponerme con ello, quiero que sepas que cuando yo desarrollaba software en 2003, un poquito más allá del 2003, se desarrollaba todo con una herramienta de Adobe, creo que se llamaba Dreamweaver. Bueno, había otros IDEs, ¿vale? Pero creo que Visual Studio también tenía para Visual Basic y otras para aplicaciones de escritorio y demás. Pero bueno, la cuestión es que se desarrollaba pues con lenguajes muy básicos o lenguajes profundos, pero donde el frontend todavía no estaba muy extendido. El tema de las páginas web pues tampoco estaba muy evolucionado y JavaScript, por supuesto. Por lo tanto, se utilizaban herramientas limitadas para poder desarrollar un software, ¿vale? Una aplicación. Hoy por hoy el software se desarrolla con múltiples herramientas, con un poquito de aquí, otro poquito de aquí, otro poquito de aquí, otro poquito de allí, y unificado todo se genera un software. Un software que puede ser entorno web, entorno escritorio, entorno aplicación móvil, una API para que la consuma un tercero o para tu propia aplicación. Muchísimas cosas hay que tener en cuenta hoy, ¿vale? Pero ¿es una locura? Bueno, el volumen de lo que hay que tener en cuenta es un poco locura, pero se acaba aprendiendo, porque al final, ¿qué es lo importante cuando alguien desarrolla software? ¿Qué es lo importante? Conocer las herramientas, por supuesto, pero el por qué. Eso viene con el tiempo. El tiempo te dota de un conocimiento que te permite entender las cosas y cuando las entiendes te es mucho más fácil comprender toda esta nube de elementos porque al final pues ya entiendes, ya sabes por qué es una, por qué la otra, por qué enlaza una, por qué enlaza la otra. Lógicamente se necesita tiempo para todo. Y eso es lo que tú necesitas, tiempo, trabajar, estudiar, comparar, analizar diferentes personas o divulgadores o youtubers que se expresan de una manera o se expresan de otra, ¿vale? Eso es algo que yo he hecho y en algún otro vídeo pues quiero definir pues procesos de este tipo, cómo aprender, cómo técnicas que yo he utilizado para profundizar en el aprendizaje y que se me interiorice más y bueno, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos a ello, venga. Una de las cosas primeras que yo haría en este caso es yo cogería a ChatGPT, que es el que ha generado esta imagen mía, cogería a ChatGPT y le diría, oye, vamos a ver, con esta imagen que tengo aquí, por favor, te la voy a adjuntar y quiero que me describas cada elemento y me lo expliques brevemente, ¿vale? Entonces, esta es una manera muy buena. Si no sabes de qué va esta historia, coges, ves un gráfico en Instagram, donde sea, en LinkedIn y tal, y coges y ¡pum! Y se lo pides. Y entonces, como es capaz de leer imágenes, pues aquí te dice pues todo, ¿no? Que es React, que es Vue, que es Next, y encima lo divide por fases, ¿vale? Entonces, si te parece, pues bueno, vamos a ir en vez de hacer esto, vamos a basarlo en la imagen que es un poco más gráfico y representa algo, ¿vale? Yo no sé absolutamente de todo lo que hay, pero de lo que no sepa, pues iremos y lo buscaremos, ¿vale? Entonces, vamos aquí a la parte superior. Aquí tenemos los elementos básicos de lo que se compone una aplicación web, que es HTML, CSS y JavaScript, ¿vale? Hasta ahí, pues es un elemento básico. Voy a crear un vídeo en breve que represente esos tres elementos como la base principal del desarrollo si eres junior o si estás empezando, por ahí tienes que empezar, ¿vale?
Por lo tanto, HTML es el esqueleto de una página web, CSS es el aspecto y JavaScript es el comportamiento, la programación que tú le aplicas a un entorno web, ¿vale? TS es TypeScript y es un elemento que va por encima de JavaScript y que lo que hace es permitir que JavaScript no es tipado, no es orientado a objetos, y TypeScript es una especie de marco por encima, un elemento que transcribe todo lo que tú le escribes a JavaScript nativo, que es vanilla, ¿vale? ECMAScript 6, diría yo. Y esto ha tenido una relevancia brutal porque con JavaScript se lo come todo y de esa manera el programador está obligado a escribir código de una forma mucho más eficiente. Pero claro, dices, ostras, ahora con la inteligencia artificial, ahora todo el mundo se lo salta, pero para ti esto es muy importante, ¿vale? Vamos hacia la derecha. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos React. Tenemos React, tenemos Vue, tenemos Next, tenemos Node, Node.js. Estos son React y Vue. Son frameworks que han surgido a lo largo del tiempo para generar una experiencia de usuario con JavaScript muy rica, ¿vale? Es decir, con esto se desarrollan aplicaciones, pues, Single Page Applications, que es un concepto de SPA, que es aquella página en la que tú vas navegando y solo cambian pequeños elementos, o por ejemplo con Spotify tú estás escuchando música y cambias de página y sigues escuchando música, es decir, no se recarga la página. Bueno, son elementos importantes de tener en cuenta, ¿vale? Esto es frontend. Esto de aquí también es frontend. Y la mayor parte de personas que desarrollan, lógicamente, yo creo que el 99% de las personas que desarrollan con React y con Vue y con Next lo hacen usando TypeScript, ¿vale? Por lo tanto, imagínate lo importante que es. Pero si tú eres junior y estás empezando, no tienes que fijarte en esto, tienes que fijarte solo en esas bases, ¿vale? Entonces, Node.js, ¿qué es Node.js? Es un backend, igual que tienes Python, igual que tienes C#, igual que tienes PHP, igual que tienes otros. Node.js es backend asíncrono. Ya entraremos algún día en lo que es la sincronía y la asincronía. Síncrono desde el backend es JavaScript, ¿vale? Antiguamente nunca había existido un lenguaje de JavaScript en el backend, en el servidor, solo existía JavaScript en el navegador y un buen día pues se les ocurrió la brillante idea de crear este lenguaje en el backend y es brutal, porque es asíncrono, permite diferentes peticiones en paralelo. Bueno, no vamos a seguir en eso, ¿vale? Express tiene que ver con Node.js, es un servidor web, no voy a entrar en eso. Vamos aquí a bases de datos. Tenemos PostgreSQL, tenemos MySQL y tenemos MongoDB. ¿Diferencias que hay entre unas y otras? Bueno, PostgreSQL y MySQL son dos tipos de bases de datos que están basadas en el mismo marco de trabajo, es decir, son SQL, ¿vale? Y MongoDB es un tipo de base de datos basada en documentos, en estructuras de JSON, ¿vale? Ahí podríamos, igual que Redis también, pero está más enfocada a caché, por ejemplo, ¿vale? Te preguntarás, ¿y cómo sabe todo esto, no? ¿Y Postman qué es? ¿Cómo sé todo esto? Bueno, pues con el tiempo. Con el tiempo vas probando una cosa, vas probando la otra, vas escuchando, sigues a divulgadores, que en algún vídeo te presentaré diferentes divulgadores que yo he utilizado a lo largo del tiempo y que he consumido y que sigo consumiendo, y eso pues te hace escuchar, te hace ver, te hace entender, y es así como se aprende, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Postman, una herramienta que se instala y te permite probar APIs o consumir APIs, ver qué resultados se obtienen y muchísimas otras cosas más que son muy interesantes. Swagger es una herramienta que te permite leer una API o una estructura de API y crear la documentación, o si tú tienes una API propia, crear toda la documentación necesaria para que si otro está consumiendo tu API pueda tener la documentación bien organizada para saber cómo tiene que consumir tu propia API. ¿Qué es una API? Bueno, pues una API es una especie de elemento de backend que está basado en una serie de funciones o URLs que cuando haces la petición te devuelve una información en formato JSON, ¿vale? Las peticiones en aplicaciones pues son de muchos tipos, en este caso te lo devuelve en formato JSON y sirve pues para alimentar normalmente pues entornos entre plataformas. Una aplicación móvil se comunica con un servidor externo para leer datos de un lugar o para inyectar datos, también se envía JSON. Bueno, una API sirve para muchas cosas. Yo creo que ahora no es momento de profundizar, simplemente es hacer un viaje hacia todo lo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos CI y CD, esto es temas de integración continua,
¿vale? Creo que es Continuous Integrations y Continuous Deploy, diría yo, ¿vale? Pero bueno, son temas de integración continua. Cuando tú tienes un proyecto y lo quieres poner en producción, pues bueno, utilizas GitHub, por ejemplo, como sistema de control de versiones, que no sé si lo tenemos aquí. GitHub está aquí, mira, tenemos aquí Git y GitHub, ¿vale? Aquí están. Y podrías tú configurarlo todo para que automáticamente en el momento en que tú haces un commit y luego un pull request, ese pull request una vez es aceptado porque se ha validado que todo es correcto a través de test o cualquier otra cosa, pasa todo el proyecto a producción, directamente se publica en el servidor y se autolevanta y se reinstala en el servidor con lo que se necesita y automáticamente ya está visible en el navegador, ¿vale? O donde tenga que estar, ¿vale? Metodologías Agile y Scrum son metodologías de trabajo que hacen referencia a cómo tú tienes que trabajar con un equipo de trabajo. No voy a profundizar en ello, lógicamente, pero se trata de, pues cuando hay tareas, la lista de tareas, las prioridades, el valor de cada tarea, el peso de cada tarea, quién hace qué, quién organiza con que si el Scrum Master, que si el Product Owner, que si todo el proceso de validación y estados de cada tarea hasta la puesta en producción, bueno, todo un follón impresionante, ¿vale? La documentación, bueno, aquí la inteligencia artificial ha incorporado Notion y Confluence, hay muchísimas más. Confluence es una herramienta de gestión de documentación basada en Atlassian, que es un grupo de empresas que ha creado Bitbucket, ¿vale? Igual que existe GitHub, pues está Bitbucket, ¿vale? Y GitLab creo que está por aquí. GitLab creo que está, no sé si estaba por aquí o estaba en otro gráfico que me creo. Bueno, pero GitLab es otro tipo, ¿vale? Bueno, Jira es una herramienta de gestión de proyectos que también es propiedad de Atlassian, igual que Confluence, ¿vale? Y es simplemente una herramienta de gestión de proyectos donde también están las tareas y demás, ¿vale? Bueno, perdón. Bueno, esto hablaba del tema del Agile y el Scrum como metodologías y hablado de las tareas y demás. Pues bueno, para gestionar este tipo de cosas se puede utilizar Jira y también se puede utilizar otro tipo de programas como por ejemplo en Notion yo creo que también se puede. Pero bueno, son programas de gestión de tareas, de gestión de estados, de gestión de elementos. Bueno, para trabajos de desarrolladores funciona muy bien. Otras herramientas, Figma. Figma es una herramienta de gestión gráfica para prototipado de elementos. Yo aquí tengo una y la utilizo para cocinando software. Aquí tengo las diferentes miniaturas, ¿ves? Bueno, aquí tengo esta que no me gusta, que esta ya me la voy a cargar porque era demasiado brutal, ¿vale? Y justo ahora he creado una nueva. Pero bueno, ¿y qué tenemos aquí? Visual Studio Code, el IDE por excelencia desde mi punto de vista para la creación, el desarrollo de aplicaciones, ¿vale? Ahora están saliendo otras como Cursor, por ejemplo. Actualmente utilizo Cursor porque tiene inteligencia artificial integrada y me gusta mucho cómo funciona Copilot en ese sentido, es decir, más que el copiloto de inteligencia artificial me gusta mucho y también me gusta mucho la ventana de contexto que tiene Cursor, es decir, la ventana de contexto significa todo lo que llega a saber sobre mi proyecto cuando yo le pregunto algo o le pido algo, ¿vale? Eso me parece muy importante. Yo creo que Visual Studio Code ya según los plugins y que le instales también lo tendrá, lógicamente, pero bueno, Cursor me gusta bastante en ese sentido, ¿vale? Si nos venimos para aquí, me falta GraphQL. GraphQL no lo he utilizado prácticamente, pero bueno, es para hacer peticiones, creo que es para hacer peticiones grandes. Vamos a ver si está aquí GraphQL, alternativa moderna a REST para APIs. Bueno, pues yo creo que es moderna en ese sentido porque yo creo que es para peticiones de mayor volumen, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso no lo he utilizado nunca ni he tenido la necesidad de utilizarlo nunca, pero existe, ¿vale? Y bueno, hay que saberlo. Socket.io, brutal, me encanta. Socket.io es una librería para uso de sockets, ¿vale? Y realizar aplicaciones en tiempo real, como WhatsApp. De la misma manera que tú cuando estás escribiendo, la otra persona está viendo que tú estás escribiendo y cuando dejas de escribir en tiempo real ve que dejas de escribir, pues exactamente lo mismo. O por ejemplo, cuando tú coges un documento de Google Docs, típico Google Docs, y hay dos personas escribiendo en el mismo documento, eso es tiempo real, ¿vale? Todo este tipo de elementos en tiempo real que hacen que bueno, pues que un chat, que la experiencia de usuario sea pues lógicamente en tiempo real. Pues Socket.io es una de las librerías nativas de Node, diría yo, que permiten esto, ¿vale? Y eso es fantástico. Yo he desarrollado algunos proyectos con esto y es impresionante. Si quieres en algún momento, si me lo dices en los comentarios,
haré un vídeo sobre un proyecto que tenemos increíble para equipos comerciales, que tienen la posibilidad de visualizar cuántos usuarios hay o qué usuarios hay conectados en una página web. Tú no sabes quiénes son, pero sabes que están conectados y en qué páginas están. Y te puedes poner en contacto con ellos para saber si necesitan alguna ayuda, o ellos se pueden poner en contacto contigo, con un equipo comercial, y a partir de ahí se entabla una conversación en tiempo real. Y bueno, pues si tienes suerte y el usuario quiere darte sus datos, pues podrás captar el lead, ¿vale? También hay herramientas de captación de lead y aplicaciones para gestión de leads, etcétera, ¿vale? Pero bueno, esto Socket.io me pareció brutal cuando lo utilicé. Vale, ¿qué tenemos más aquí? Venga, tenemos Bootstrap y Tailwind, CSS. Bootstrap, bueno, también está Sass, ¿vale? Estos son Tailwind y Sass son preprocesadores de CSS. ¿Qué significa eso? Que tú escribes CSS con un lenguaje un poquito más simple al CSS nativo y te permite poner variables, te permite poner diferentes elementos de programación, y como es un tipo de CSS que va en la terminal, es decir, que se levanta a través de la terminal, luego puedes coger y cuando has terminado lo compilas y te genera, te traslada toda esa codificación de CSS más sencillo a un CSS nativo, pero haciendo uso de las variables y con una potencia bastante brutal. Este es más antiguo que Tailwind. Tailwind ahora es el más famoso porque tiene una característica importante, y es que tiene un aspecto bastante moderno. Todo es estilo en línea, es algo que a mí no me gusta absolutamente nada, pero se utiliza mucho para aplicaciones con tipo React y tipo Vue y tipo Angular, que aquí no está pero debería estar, ¿vale? Y bueno, pues son preprocesadores de CSS, ¿vale? Es decir, en vez de escribir CSS pelado, pues puedes utilizar este tipo de cosas. Bootstrap, ¿qué es? Bootstrap originariamente fue la primera librería de CSS, creo yo, que lanzó Twitter, cuando existía Twitter, y tenían la necesidad de tener un aspecto homogéneo en toda la plataforma y liberaron eso que ellos utilizaban y le llamaban Bootstrap, y se hizo muy famoso por eso. ¿Por qué? Porque tenías la posibilidad en el HTML de simplemente poner, pues por ejemplo, text right left, y pum, te cogía el texto y te lo ponía a la izquierda. Text right, align, perdón, text align left, o text align right, o center, o margin top, o padding, o un montón de cosas directamente como clases, y te lo transformaba en un aspecto muy bien hecho, ¿vale? O en las tablas, o incluso ya tenía pues como clases preestablecidas, y era pues realmente bueno y te facilitaba muchísimo el trabajo. Ahora pues se utiliza mucho Tailwind, y sobre todo pues con la inteligencia artificial pues cada vez se utiliza más, y la IA lo utiliza muchísimo, ¿vale? Vamos a RabbitMQ. RabbitMQ es, aquí entramos en temas bastante más complejos, ¿vale? RabbitMQ es una especie de servidor de mensajería, ¿vale? De message queue, significa cola de mensajes, y es para, sobre todo se utiliza para microservicios o para tareas programadas en el servidor que se tienen que programar cada cierto tiempo. Es como una especie de almacenador de mensajería en cola que se va ejecutando pues en esa cola, ¿vale? Si no sabes lo que es, yo no te recomiendo que lo mires de momento porque tampoco es muy importante ahora mismo, y a medida que vayas avanzando en tu conocimiento, pues lógicamente pues bueno, es difícil que encuentres proyectos en los que utilices eso. Yo lo utilizo, por ejemplo, para tareas programadas. Yo desarrollo aplicaciones con el framework de Django, D-J-A-N-G-O, que es de Python, ¿vale? Aquí no está, pero bueno, en algún momento ya haré otros gráficos con diferentes lenguajes. Yo quería ahora profundizar en lo que es esta locura, ¿vale? Y el por qué, y el para qué, y de si es importante y no. Y ahora llegaré al resumen y al kit de la cuestión. Quiero acabar con estos tres elementos que hay aquí, que son, esto es para test, claramente, de si todo está funcionando bien o no. Es lógico que en las aplicaciones pues tú hagas test unitarios o test end-to-end o otros tipos de test que permiten que cuando tú haces modificaciones en una parte de tu código pases los tests para ver si has roto algo más o no, porque normalmente los tests también están distribuidos en toda la aplicación, y al hacer algo nuevo pues pasas todos los tests. Esto parece fantástico y es muy bonito, pero es tedioso de cojones y nadie lo utiliza prácticamente. En grandes empresas sí, pero implica programar muchísimo más código que antes. Lo que pasa es que ahora con la inteligencia artificial probablemente sea más fácil, pero a la vez es más difícil. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hará muchísimas cosas, y voy a hacer un vídeo sobre esto,
pero luego tú vas a tener que revisar muchísimas cosas. Lo que antes se revisaba en el trabajo que se revisaba en un día, ahora en un día a lo mejor revisas un trabajo que se hubiese realizado en una semana o en más tiempo, ¿vale? Por lo tanto, las cosas se complican, ¿vale? Venga, Slint. Slint es una especie de plugin, diría yo, que se incorpora en Visual Studio Code, en otros IDEs y tal, para que te obliga, es como una especie de elemento que te obliga a escribir pues, los elementos correctamente. Te pone marcas de error. Voy a mirar aquí Slint. Slint, control de calidad y estilo del código, ¿ves? Venga, vamos allá. Jest. Yo creo que Jest, voy a preguntarlo porque yo creo que Jest es como, no sé si es como RabbitMQ no, yo creo que Jest o Jessie es de un sistema de test. Voy a poner aquí Jessie no lo ha cogido, no, Jest, será Jest, es Jest. Testing en JavaScript, ¿ves? Esto es testing. Cypress, vamos a ver qué es Cypress es testing, ¿vale? Pues mira, aquí testing es control de calidad y estilo del código y TDD, Test Driven Development, programar pensando primero en las pruebas, ¿vale? Por lo tanto, TDD es test, Jest es test y Cypress es test, ¿vale? Y ahora vamos aquí, arquitecturas, aquí de arquitecturas hay muchísimas, aquí solo ha puesto, pues bueno, ¿qué es un microservicio y qué es un monolito? Monolito, un proyecto donde tienes todo ahí metido, ¿vale? No está separado. Y microservicios, pues bueno, una aplicación que tiene pues un proyecto por aquí, otro proyecto por aquí, otro proyecto por aquí y están unidos. Es como si tuvieras 3 repositorios diferentes unidos. Lo que pasa es que hay un lenguaje que se llama Nest, que aquí no está, no Next.js, sino Nest, ¿vale? Que te permite desarrollar aplicaciones para microservicios de una forma bastante curradísima con JavaScript y te permite configurar microservicios de una forma bastante sencilla. Es complejo, pero una vez lo conoces es bastante sencillo y bueno, yo no he tenido la necesidad de hacerlo nunca porque se hace todo muy complejo al final y todos los proyectos con los que yo trabajo son prácticamente para pymes, empresas de 500 trabajadores hacia abajo y en todas ellas hay monolitos. Bueno, no en todas. Si hablamos de una aplicación móvil y una aplicación web de gestión de operativa diaria para la empresa donde hay un frontend que es, por ejemplo, en React y un backend que es con Django o Fast API, pues ahí tengo 3 proyectos. Por lo tanto, pues bueno, ya no es un monolito. Si lo tuviera todo en un único proyecto, pues sí que sería un monolito, ¿vale? Pero bueno, vamos a buscar qué es monolito. Monolito. Monolito, ¿vale? Todo en una sola aplicación, microservicio, aplicaciones divididas en pequeños servicios independientes y serverless backend sin gestionar servidores directamente, ¿vale? Que es esto de aquí. El serverless es como si tú utilizas, no sé, si utilizas el servicio de Firebase de Google, si utilizas Supabase, que no sé de qué empresa es, bueno, pues esto es serverless, ¿vale? Sin usar tu propio servidor. Tú puedes desarrollar una aplicación y consumir servicios externos que no están dentro de tu propio servidor. Son servicios que tienen bases de datos, sistema de autenticación de usuarios, un montón de cosas. Bueno, vamos a ir a la conclusión de esto. ¿Es una locura? Sí, es un poco locura. ¿Se puede alcanzar? Facilísimamente se puede alcanzar. ¿Cómo? Trabajando, estudiando, analizando, siguiendo a divulgadores, primero por un pasito a pasito, ¿vale? ¿Se necesita conocer en profundidad todo? ¿Absolutamente todo? No. Bueno, se me ha olvidado un punto aquí que es Docker, que Docker es para configurar contenedores y poder virtualizar elementos en tu propia máquina o en un servidor para tener pues versiones concretas aisladas, ¿vale? Pues yo qué sé, tengo un proyecto con la versión de Python 3.2 y tengo otro proyecto con la versión de Python 2.7 que es antigua, pues las tengo en mi máquina sin la necesidad de instalar en mi máquina la versión 2 y la versión 3, lo tengo en Docker y ya está. O por ejemplo tengo un proyecto que utiliza Postgres SQL y otro que utiliza MySQL, pues las bases de datos las tengo en vez de estar instaladas en mi máquina, están instaladas en un Docker. Si no sabes de qué va y eres junior o estás empezando, ni te lo mires, ¿vale? Ya llegará el momento, porque si quieres vivir de esto, has de ir poco a poco y es muy importante
conocer, ¿vale? Entonces, la pregunta del millón, ¿es necesario saber en profundidad todos estos elementos? No, no es necesario en profundidad. ¿Es necesario conocerlos? Sí, es necesario conocerlos. ¿Es necesario conocer el para qué sirve? Yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en el objetivo de saber para qué sirve, te quedas con una idea. Inicialmente, esa idea no la entiendes, pero llegará un día en el que, pum, por un proyecto o algo, un trabajo, cualquier cosa, pum, hostia, aparecerá Socket.io, ostras, o aparecerá AWS o Azure o Cloud o Google Cloud, que tampoco los he comentado, que son plataformas de servicios en la nube, ¿vale? Pero o aparecerá React, o aparecerá Vue, o SAS, o Tailwind, o Agile, o Figma, o CDCI, o JWT, que es JSON Web Token, o muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas. Y ahora con la inteligencia artificial es otra auténtica locura. Que si Anthropic, que si Claude, que si Antigravity, que si Google, que si Gemini, que si OpenAI, que si ChatGPT, que si Codex, que si Open Source, Open Code, que si Open Cloud, que si... Ojo, entonces te vas a tener que acostumbrar a conocer muchísimas cosas, pero no por eso ni vas tarde ni te tienes que volver loco, ¿eh? Paso a paso, que no pasa absolutamente nada. Tienes tiempo suficiente, eso sí, sin prisa, pero sin pausa, ¿vale? ¿Es una locura? Depende de cómo lo mires. Para mí es una locura la cantidad. Yo creo que es una oportunidad, porque puedes desarrollar muchísimas cosas de muchas formas diferentes, cosa que antes no era posible, y puedes ver unas posibilidades inmensas a la hora de implementar cosas muy diversas. Entonces, en ese sentido me parece fantástico. Luego, también que me parece bien, pues bueno, me parece muy bien que la mente se te expande en ese sentido, ¿no? Se te va adaptando poco a poco a una inmensidad de elementos y bueno, y te permite el saber por qué es mejor una cosa que la otra. Sí que es cierto que llega un momento en el que hay muchísimas cosas muy similares y al final te has de quedar con unas o con otras, ¿no? Por ejemplo, típica guerra en la que haré un vídeo sobre esto. ¿Qué es mejor utilizar? ¿React, Vue o Angular o Svelte, por ejemplo, ¿no? Que son frameworks de JavaScript para implementación de aplicaciones SPA. Bueno, ¿qué es mejor? Depende, ¿no? Pero bueno, hay que empezar a utilizar una, luego otra y ya se ve, o usas una y ya está, y las otras pues haciendo pruebas o trabajando en un proyecto de otra persona o ayudando a otra persona, no se sabe, ¿vale? Así que piano, poco a poco y nada de locura. Esto, si lo he conseguido yo, que era súper mal estudiante, tú también puedes hacerlo, ¿vale? Así que ánimo, sígueme en el canal, que esto es para ti. Si te quieres dedicar a esto o quieres vivir de esto o crear tu propio negocio, sígueme en el canal porque esto es para ti, ¿vale? Un abrazo.